Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar la memoria de los chimpancés y la caza de hormigas guerreras. Hablamos con Andreu Sánchez Mejías. Los chimpancés, nuestros parientes más cercanos en el árbol evolutivo, siguen sorprendiendo con sus habilidades cognitivas. Un estudio realizado en la Estación Biológica d'Indefelo, en Senegal, ha revelado un comportamiento fascinante de los chimpancés cuando cazan hormigas guerreras para alimentarse. Estas hormigas son insectos sociales que construyen nidos bajo tierra, ocultos entre rocas, raíces y hojas caídas. En el hábitat de sabana de Dindefelo, estos nidos son escasos y difíciles de encontrar, lo que obliga a los chimpancés a utilizar la memoria espacial y episódica junto a herramientas elaboradas con ramitas que insertan en los nidos para extraer las hormigas. La investigación demuestra que los chimpancés no solo son capaces de recordar la ubicación de los hormigueros, sino que también regresan a ellos a lo largo de varios años. El estudio, recientemente publicado, está firmado en primer lugar por Andreu Sánchez Mejías, nuestro invitado hoy en Hablando con Científicos. Hablamos con Andreu Sánchez Mejías. Es estudiante de doctorado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona y lleva a cabo su investigación en el Instituto Jane Goodall, España, en Senegal, en la Estación Biológica d'Indefelo. Ante todo, un saludo. Muchísimas gracias, Andreu, por participar en Hablando con Científicos. Buenos días, Ángel. Gracias por invitarme al programa. Bueno, te hemos llamado a raíz de la publicación de un artículo en Communications Biology, que yo traduzco el título como «Los chimpancés salvajes recuerdan y vuelven a visitar nidos de hormigas guerreras ocultos y subterráneos a lo largo de varios años». Bueno, vamos a ver de qué va esto. Estamos hablando de chimpancés en una reserva en Senegal y vosotros los habéis estado estudiando durante varios años, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos el principio, ¿cómo es esa investigación? Este proyecto lo tomé como parte de mi tesis de máster que estaba realizando desde la Universidad de Barcelona, pero a raíz de esta colaboración con el Instituto Jane Goodall España, que lleva muchos años tomando datos y trabajando para la conservación de los chimpancés en esta reserva en Senegal, en Dindefelo, como bien has dicho. Pues tomé este proyecto como parte de mi tesis y luego lo seguí, ya que empezamos a ver estos hallazgos interesantes que merecía la pena estudiar, ya que eran cosas que no se habían reportado antes. Entonces empezamos a estudiar cómo estos chimpancés consumen este recurso valioso, que son las hormigas guerreras o hormigas legionarias, unos insectos que construyen unas colonias muy numerosas, de hecho son las más numerosas de insectos sociales, por lo cual es un recurso muy valioso para los chimpancés de consumir, pero que es difícil de encontrar. Entonces empezamos a estudiar cómo estos simios encuentran y qué estrategias usan para consumir este recurso valioso. Bueno, porque ahí hay que diferenciar en muchos vídeos que hemos visto del comportamiento de los chimpancés en libertad. Siempre aparecen termiteros, pero estos no son las clásicas termitas, ¿no? Esto es otro tipo de alimentación insectívora, podemos decir, por parte de los chimpancés. ¿Qué diferencia hay entre esas termitas y estas hormigas guerreras? Pues bien, efectivamente, desde el inicio de estudio de los chimpancés, por los tiempos de Jane Goodall y los primeros investigadores, siempre se ha hablado mucho de la pesca de termitas, porque es uno de los primeros comportamientos de uso de herramientas que se describió en chimpancés salvajes.
Se sabe que los chimpancés utilizan unas ramas de materiales herbáceos o diferentes en función del sitio, que introducen en los agujeros de los termiteros para poder recolectar las termitas y comérselas. En este caso estamos hablando de otro comportamiento que, si bien también se ha descrito antes, ha sido menos estudiado en este sentido, que es el consumo de las hormigas legionarias, que en este caso sus colonias son nidos subterráneos y no construyen estas estructuras gigantes como los termiteros, que son de muy fácil visibilidad desde lejos y que, por tanto, para los chimpancés supondría un reto cognitivo adicional el hecho de encontrar los sitios donde están estas hormigas. Ajá. O sea que ahí está la diferencia, digamos, de dificultad para ellos. Las termitas se ven a lo lejos, se ven esas construcciones porque emergen, digamos, por encima de la vegetación, pero estas hormigas guerreras son más listas en ese sentido y no se dan a conocer, ¿no? Son subterráneas como las hormigas habituales que tenemos nosotros por aquí, que crean sus nidos bajo el suelo, por lo tanto no son tan fáciles de ubicar. Hay grandes diferencias en cuanto... Estamos hablando al fin y al cabo de comida, ¿no? Hay diferencias en cuanto a alimentación de unas hormigas a otras, son más grandes, más pequeñas, de unas hormigas a las termitas. Igual que las termitas, las hormigas legionarias también tienen diferentes castas en sus colonias, entonces hay, pues las soldado tienen pues las cabezas más grandes para hacer mordeduras más dolorosas para defender. A las otras, las trabajadoras, son más pequeñas y más numerosas. Y en este caso, las hormigas legionarias sabemos que son un recurso nutricional valioso porque estudios previos que han analizado su contenido han visto que son muy ricos en proteína, y para los chimpancés pues es importante conseguir proteína animal también en su dieta. En este caso es difícil también cazar vertebrados, así que conseguir proteína animal de insectos es muy valioso. Y como ocurren en números tan grandes, la cantidad de comida que pueden conseguir al encontrar estas hormigas también es muy importante. Y aparte, también sabemos que son ricas en algunos minerales que son importantes para la dieta de los chimpancés. Y por último, también su contenido en fibra, ya que la quitina que tienen estos insectos en su exoesqueleto es muy importante también para el tracto digestivo de los chimpancés. Así que es un recurso muy valioso. No es que las termitas no lo sean también, pero en el caso de estas hormigas realmente destacan como recurso alimentario. Bueno, las hormigas, lo mismo que las termitas, no se dejan coger fácilmente. Hay que ideárselas, ¿no? Digamos, para conseguirlo. Entonces los chimpancés usan herramientas tanto para cazar unas como para cazar otras, ¿no? Esas herramientas, yo lo he visto, son unos palitos que ellos elaboran, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Porque al final hacer una herramienta con un objetivo determinado tiene que ser la herramienta adecuada, no puede ser otra, ¿no? Son hábiles en eso, ¿no? Pues sí, realmente los chimpancés han demostrado que saben seleccionar qué materiales son los mejores para cada uso determinado que le quieran dar, y aparte de seleccionar los materiales, también hacer un proceso de modificación o de manufacturación de la herramienta para que sea de la forma óptima para el uso que le van a dar. Y en este caso, en el consumo de hormigas legionarias, las herramientas son diferentes a las que se han descrito para la pesca de termitas, ya que pues la estructura de las colonias es diferente, entonces las características que debe tener una herramienta son diferentes. En este caso, al ser nidos subterráneos y que no tienen tantas ramificaciones a la entrada, los chimpancés fabrican herramientas que sean pues largas y suficientemente duras, no tan flexibles como las que usan para pescar termitas. Y además, durante el proceso de manufacturación, después de arrancar una rama de un árbol, de una liana, por ejemplo, le quitan todas las hojas y ramas laterales que tengan para que sea lo más recta y lisa posible. Y luego a veces también modifican el extremo de la herramienta arrancando un trozo de la corteza con la boca, y cuando ya está en las condiciones que determinan que son buenas, entonces ya la pueden empezar a insertar en los nidos de las hormigas. Entiendo que cuando los insertan, ahí las hormigas lo que hacen es defenderse de un invasor y se agarran a esas ramas, ¿no? Efectivamente, los chimpancés entonces intentan
como si dijéramos, molestar a las hormigas para hacer que salgan su respuesta de defensa natural, que es empezar a salir en gran número del hormiguero. Y cuando los chimpancés ya han insertado varias veces la herramienta en el nido y suficientes hormigas han empezado a trepar por el palo, entonces es cuando se las comen. Hay diferentes técnicas para esto, pero pueden hacerlo directamente llevándose el palo a la boca o deslizando el palo a través de su mano donde acumulan las hormigas y de ahí se las comen. Pero esas hormigas son, tú lo has dicho, imagino que las que se agarran son precisamente las guerreras, es decir, las que más daño hacen cuando utilizan sus mandíbulas, ¿no? Efectivamente, de hecho, una de las hipótesis por las cuales se desarrolló este uso de herramientas es el hecho de tenerse que defender de las mordeduras, ya que estas hormigas infligen unas mordeduras muy dolorosas y como existen en números tan grandes, para los chimpancés puede realmente ser sobrecogedora la respuesta de las hormigas. Pero es un recurso tan valioso que vale la pena ingeniárselas para podérselas comer sin sufrir tanto estas mordeduras. Bien, pues ya tenemos a los chimpancés, digamos, masticando hormigas. Es impresionante porque para sacarle partido deben comer muchas hormigas, ¿no? Realmente para tener una alimentación, digamos, importante. Pues sí, aunque en números, lo que sabemos, no un chimpancé de una sola sentada tampoco consume un número tan grande de hormigas como para realmente hacer como diezmar a la colonia. Estas colonias de hormigas tienen números tan grandes, se ha reportado que pueden llegar a tener hasta 40 kilos de hormigas en la misma colonia. 40 kilos, pues son muchas hormigas, ¿no? 40 kilos Sí. en masa de hormigas. Entonces, unos chimpancés, por comer unos pocos gramos, tampoco suponen realmente un problema para la colonia, aunque efectivamente debe defenderse, pero no agotan este recurso en este sentido. Pero sí, para los chimpancés, el hecho de poder comer unos gramos cada vez que encuentran estas hormigas, pues supone esta fuente muy importante de proteína animal. Bueno, pues ya hemos hablado de los protagonistas, digamos. Por un lado los chimpancés, por otro las hormigas. Pero decías que la dificultad estriba en que estas hormigas construyen sus hormigueros bajo tierra y por lo tanto no son fáciles de detectar. Y ahí es donde entráis vosotros estudiando ya el comportamiento de los chimpancés, ¿no? ¿Cómo utilizan la memoria? ¿Cómo persiguen estos hormigueros? Pues bien, sí, en este estudio los resultados nuevos que hemos reportado que no se sabían es que el Instituto Jane Goodall lleva poniendo cámaras muchos años en los mismos sitios. Coincidentemente, algunos de estos sitios son sitios donde hay hormigueros de estas hormigas. Entonces, hemos podido grabar cómo los chimpancés, a lo largo de los años, revisitan los mismos sitios en búsqueda de estas hormigas y en algunas ocasiones consiguen encontrarlas y en algunas no. El hecho de que revisiten los mismos sitios repetidamente, junto con muchas otras evidencias que reportamos en el estudio también, nos hace pensar que este patrón que vemos de revisitas no es fruto de un consumo oportunista por parte de los chimpancés, sino que realmente se acuerdan de los sitios que había hormigas y cuándo había y cuándo no había hormigas, y entonces utilizan esta información para decidir cuándo revisitarlos y de qué manera hacerlo. Y este resultado es muy novedoso porque hasta ahora todo lo que sabemos de cognición en chimpancés salvajes para conseguir comida se refiere a o bien encontrar frutos o bien relacionado con el uso de herramientas para las termitas, como mencionábamos, pero no el uso de la memoria para encontrar repetidamente a lo largo de los años alimentos de origen animal, en este caso de Ya, insectos. pero si nos paramos a pensar, el hecho de que se alimenten, por ejemplo, de fruta, supone que en un momento determinado han estado en un árbol, el árbol tenía su fruta madura, les ha venido bien, han comido una vez y luego pueden recordar, porque el árbol no se va a mover, dónde estaba ese árbol, ¿no? ¿Las hormigas también permanecen en el mismo lugar o se mueven de lugar? Ahí está la dificultad, creo, ¿no? Sí, efectivamente, una diferencia muy grande con los frutos en este sentido es que los chimpancés no pueden saber dónde van a estar las hormigas.
En este caso, lo particular que hemos visto que ocurre en Dindefelo al menos es que estas hormigas también abandonan, pero vuelven a ocupar los mismos nidos en patrones intermitentes. Pero aunque sean intermitentes, esto da la posibilidad para los chimpancés de encontrarlas de nuevo en los mismos sitios, aunque no puedan predecir en qué momento van a volver a estar ahí. Pueden saber que es muy probable que vuelvan a estar ahí. Entonces vale la pena usar su memoria para recordar el sitio, recordar cuándo hubo hormigas y decidir cuándo volver a ver si vuelve a haber. Entonces, estas particularidades del comportamiento de las hormigas y de los chimpancés en Dindefelo al menos permite que se dé este comportamiento tan interesante. Claro, o sea que ya ahí ya sabemos que en la fruta, pues si uno va en el momento en el que maduran, siempre en la misma época del año, y tienen garantías de que ahí va a encontrar. Sin embargo, aquí tenemos con que las hormigas abandonan los nidos y crean otros nidos en otro lugar distinto y otras veces vuelven, unas veces vuelven o no. O sea, aquí hay una incertidumbre notable que añadida a la dificultad de recordar dónde está un lugar que no se ve, ahí es donde está todo el problema, ¿no? Efectivamente. Y en este sentido, después de estudiar que las hormigas efectivamente se comportaban de esta manera, nos planteamos que para los chimpancés no era solo útil tener este que llamamos memoria espacial, de recordar el sitio exacto donde están las hormigas, sino también usar lo que llamamos la memoria episódica, que, bueno, en animales no humanos no hablamos de memoria episódica, ya que no solo entabla recordar qué pasó en tus experiencias pasadas y dónde y cuándo, sino también poner en el recuerdo tu propia experiencia y recordar tu experiencia en el recuerdo. Como no podemos estudiar esto en los animales no humanos, ya que no pueden verbalizar sus recuerdos y explicárnoslos como podemos hacer en estudios con humanos, pues lo llamamos memoria parecida a la episódica. Pues bien, aparte de la memoria espacial, nos planteamos que los chimpancés podían usar su memoria parecida a la episódica también para recordar cuándo encontraron hormigas. Entonces, como no saben cuándo va a haber hormigas, para ellos es útil saber si, por ejemplo, ayer hubo hormigas, plantearse si volver hoy, ya que es más probable que siga habiendo hormigas, que no volver la semana que viene si las hormigas puede que ya se hayan ido. Entonces, valdrá la pena en el futuro volver, pero la probabilidad que podemos inferir de que haya hormigas va bajando con el tiempo. O sea que implica una planificación, Mm, digamos, de futuro a la hora exacto. de visitar ciertos nidos que conocen su ubicación, pero aunque que exige crear un mapa mental, Mm. lógicamente, porque no es lo mismo algo que uno ve a lo lejos que algo que tienes que buscar ahí entre los árboles y las hierbas, ¿no? Porque creo que esas hormigas pues, producen los hormigueros, según comentas en el artículo, incluso debajo de las piedras y debajo de las raíces de los árboles, o sea que no es tan evidente encontrarlas. De hecho, también nos planteamos si los chimpancés podían estarlas encontrando usando sus sentidos, pero realmente estos hormigueros están muy escondidos y prácticamente invisibles, indetectables desde lejos, ya que están subterráneos, no tienen grandes montones de tierra que marquen su ubicación y además con la caída de la vegetación muerta, por ejemplo, las hojas y el paso del tiempo quedan prácticamente enterradas debajo de otros elementos y realmente si no sabes exactamente dónde está, sería casi imposible de encontrar solo por azar. Entonces, por eso nos planteamos que debería ser otra cosa y nos planteamos que pudiera ser la memoria. O sea que al final lo que estáis estudiando es cómo piensa un chimpancé y cómo en principio utilizan la memoria como la utilizaríamos nosotros, porque es nuestra forma, digamos, también de funcionar, ¿no? Recordar lo más reciente, lo más probable para planificar nuestros movimientos en función de eso, ¿no? Exactamente, sí. Y otra capa de complejidad que le da este estudio y este tipo de estudios con cognición de animales en libertad es que también nos permiten estudiar cómo utilizan estas capacidades cognitivas en el entorno natural en el que pues suponemos que habrán evolucionado, porque todas estas capacidades les ayudan a adaptarse a su entorno
Y aunque los estudios cognitivos en cautividad son muy importantes también porque nos permiten diseñar unos experimentos muy bien hechos con unas variables muy controladas, que a los científicos pues nos gusta mucho, ¿no? Porque nos permite descartar mejor las hipótesis y sacar conclusiones más fuertes. Estudiar este tipo de capacidades su entorno natural nos permite ver realmente cómo las usan, por qué habrán aparecido a lo largo de la evolución estas capacidades, pues porque nos ayudan o les ayudan a hacer determinadas cosas que necesitan para vivir, en este caso encontrar comida, que para ellos es importante. Y en ese sentido también es muy interesante poder hacer este tipo de estudios en libertad y ver cómo se adaptan a su entorno. Ujú. He leído en el artículo que también tienen una práctica en el uso de las herramientas, en el que reutilizan ciertas herramientas, pero en ciertas condiciones nada más. Cuéntanos eso. Pues sí, de hecho hemos visto en el estudio que el comportamiento que hacen los chimpancés una vez han llegado ya a los nidos de hormiga y ya han visto si hay o no hormigas, aparentemente, la forma en la que utilizan herramientas, estos palos que comentábamos para pescar las hormigas, cambian. Entonces, hemos visto que es más probable que un chimpancé reutilice una herramienta que hay por el suelo, una rama caída que a lo mejor utilizó otro chimpancé con anterioridad y la dejó ahí, más probablemente cuando ven que no hay hormigas que cuando ven que sí hay. Entonces, cuando ven que no hay hormigas, cogerían más probablemente herramientas del suelo, por ejemplo, las insertarían en el nido para ver si hay hormigas, para intentar despertar la respuesta de las hormigas en caso de que haya. En cambio, si ven que hay hormigas, es más probable que los chimpancés vayan a fabricarse su propia herramienta, como hemos comentado, arrancando una rama, quitándole las hojas, arrancando la punta de la corteza y metiéndola en el nido. Nuestra hipótesis al respecto de por qué ocurre esto es que es probable que sea menos importante usar herramientas más bien hechas para buscar hormigas. Entonces, para los chimpancés puede ser que no les compense gastar tanta energía fabricando una herramienta nueva solo para buscarlas. Si ven que sí hay, entonces sí vale la pena porque al final esta herramienta tiene que ser lo más óptima posible para conseguir esta finalidad, que es poderse comer estas hormigas en el mayor número posible y también evitando sus mordeduras dolorosas. El asunto es muy interesante, pero vamos a ir a ese lugar tan especial, ¿no? Vosotros habéis hecho las investigaciones ahí. Quiere decir que hay una población de chimpancés que las conocéis, ¿no? Incluso conocéis individuos, los tenéis vigilados continuamente. ¿Cómo es esa investigación, esa observación de los chimpancés en su ambiente natural? Pues bien, el estudio que hemos llevado a cabo en Dindefelo, que es una reserva natural comunitaria que se encuentra en el sureste de Senegal. De hecho, esta reserva está justo al límite con Guinea, pero el territorio está dentro de Senegal. Y esta reserva natural comunitaria se llama así porque se estableció desde los pueblos que conforman esta región una reserva para proteger sus recursos naturales, pero a la vez permitir la coexistencia con las personas. Entonces se establecieron diferentes áreas, algunas con permisos para explotación de recursos para la gente local y algunas de protección total para los animales, en función de las necesidades de cada zona y de la presencia de animales importantes de proteger, como los chimpancés. En este caso, los chimpancés, la subespecie del oeste de África que está críticamente amenazada de extinción. Y es interesante este sitio porque el hábitat lo llamaríamos un hábitat de sabana y los chimpancés son los únicos grandes simios que se han conseguido adaptar a ambientes de sabana, no solo viven en los bosques tropicales. Entonces es muy interesante estudiar estos sitios, son mucho más abiertos en vegetación, hay áreas donde solo hay hierba, hay áreas donde hay hierba con algunos árboles escasos y luego hay bastante concentración de árboles, lo que sería un bosque como lo pensaríamos nosotros, a lo largo de los cursos de agua permanentes, que son los únicos sitios donde tienen suficiente humedad a lo largo del año para crecer más los árboles y tener vegetación verde todo el año. Entonces,
Desde hace muchos años, el Instituto Jane Goodall España lleva montando una estación biológica en la reserva, en Dindefelo, sobre todo los primeros años para fomentar la conservación y estos últimos años también después de la recogida sistemática de datos, empezando también ya con la investigación que nos permite hacer la recogida de todos estos datos. ¿Es muy, muy grande la colonia de chimpancés? Ahora mismo tenemos identificados 53 chimpancés adultos, ya que empezamos las identificaciones individuales por los adultos, que es más fácil, ya que las crías, los juveniles van creciendo, es más difícil seguirles el rastro, por así decirlo. Y sabemos que están divididos en dos comunidades diferentes, porque hemos visto que los chimpancés que hay alrededor de una zona de la reserva no son los mismos que hay en otra zona de la reserva. Muy bien, Andreu, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Andreu Sánchez Mejías, estudiante de doctorado en el Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología de la Facultad de Psicología en la Universidad de Barcelona. Ha realizado sus investigaciones en el Instituto Jane Goodall, España, en Senegal, concretamente en la Estación Biológica Dindefelo de ese país. Andreu, comentabas que allí hay dos poblaciones de chimpancés distintas, pero claro, vosotros los tenéis que estudiar y ese estudio requiere, pues digamos, un método, porque al final son chimpancés salvajes. ¿Cómo lleváis a cabo ese estudio? ¿Cómo los observáis? Estos chimpancés no están habituados a la presencia humana y no queremos hacer ningún esfuerzo para habituarlos a la presencia humana, ya que, como he comentado, viven en relativa proximidad a diferentes pueblos donde vive gente. Entonces merece la pena que los chimpancés tampoco se acostumbren tanto a la presencia humana y sigan haciendo su vida en el mundo natural donde les toca. Y entonces estudiar su comportamiento no podemos hacerlo de forma directa, ya que no los seguimos, y todo lo hacemos a través de evidencias indirectas, de los rastros que dejan, para estudiar pues por dónde han pasado, qué herramientas han utilizado. También se hacen estudios de dieta utilizando las heces de los chimpancés. Se puede sacar información de ADN, por ejemplo, utilizando pelos de chimpancé en otro tipo de estudios, o a través de las heces estudiar también temas de microbiota de los chimpancés o de posibles parásitos que puedan tener. Y en el caso de lo que más nos afecta en este estudio, comportamiento, ¿no?, de los chimpancés, utilizamos pues las cámaras trampa que se colocan en diferentes sitios de la reserva donde se pueden grabar comportamientos interesantes, ya sean zonas de paso de animales donde se puede ver pues qué zonas utilizan y qué especies pasan por cada sitio, o también zonas donde vemos comportamientos interesantes. En este caso, el consumo de estas hormigas, pues colocar cámaras donde hay los nidos de estas hormigas nos permite grabar todas las veces que los chimpancés van a visitar estos nidos y qué comportamientos hacen para pues buscar las hormigas, comérselas y todo lo que reportamos en el estudio. Bueno, hay que localizar esos hormigueros, ¿no? Que según dicen no es fácil ni para los chimpancés ni para los humanos. Sí, la verdad es que como todo en ciencia, ¿no?, una parte
de este estudio de encontrar estos hallazgos también se debe a la serendipia, ¿no? Y en este caso también utilizar el conocimiento que tienen pues la gente local y los trabajadores locales trabajadores de campo que trabajan para el instituto. En este caso se sabía o se comentaba que los chimpancés solían frecuentar ciertas zonas y luego, después de colocar las cámaras, pudimos corroborar que efectivamente era para revisitar estos nidos de hormigas. Entonces, en este sentido, sí que hay que reconocer que siempre hay una parte no de serendipia al encontrar cosas. Y luego pudimos corroborar, viendo el comportamiento de los chimpancés y de las hormigas, en este sitio al menos, que se daban estas condiciones para que los chimpancés tuvieran estas estrategias. Cuando un chimpancé aparece, o sea, le detecta en una cámara trampa, ¿no? Es al final una foto. ¿Podéis distinguir unos chimpancés de otros con esas fotos? Bueno, de hecho, aunque sí hay veces que tomamos fotos, también tomamos vídeos, cosa que es muy útil también para ver como la secuencia de comportamientos. Y si bien no es fácil, los vídeos nos permiten ver pues toda la secuencia, ver qué hace cada individuo a lo largo del tiempo y poder sacar de ahí también los fotogramas, ¿no? Las fotos donde se vea mejor la cara, que es lo que más se utiliza para identificar los chimpancés, ya que pues para un ojo inexperto pueden parecer muy iguales, pero siguen teniendo unas facciones muy características y con un poco de experiencia se pueden llegar a reconocer los individuos y hacer este trabajo, que en este caso no me pertocó a mí hacer este trabajo, pero todo el trabajo de identificación individual que ha estado realizando el Instituto Jane Goodall, España, ahí en Dindefelo, pues nos permitió sacar también toda esta información de lo que hace cada individuo y poder confirmar cuántas visitas a estos nidos hacía cada individuo. Entonces es posible, pero evidentemente es laborioso, es complicado, pero merece la pena. Estos datos son muy interesantes. Y hay grandes diferencias de comportamiento entre ellos, es decir, hay por ahí el listo, digamos, de la tribu que encuentra más hormigas porque utiliza a lo mejor un método de búsqueda más eficiente o una herramienta mejor. Pues realmente todo lo que hacen los chimpancés presentan diferencias individuales, eso seguro, pero aún así lo que más se ha estudiado y se ha podido corroborar con chimpancés es que su comportamiento cambia en función de la comunidad en la que viven. Entonces, si bien es cierto que hay diferencias individuales, ¿no? Pueden tener preferencia por usar una técnica u otra a la hora de utilizar herramientas, ¿no? O seleccionar un tipo de materiales u otros para hacer estas herramientas. La mayor parte de las diferencias que observamos a lo largo de toda África en diferentes comunidades de chimpancés son diferencias entre comunidades. Es decir, una comunidad em, suele tener sus propias tradiciones, es lo que llamamos cultura en animales no humanos, en este caso en chimpancés. Y cada comunidad tiene su cultura, su forma de hacer las cosas. En este caso, lo que nos afecta en el estudio, su forma de comer las hormigas legionarias, su forma de buscarlas una vez encuentran los nidos. Y es posible que en el futuro, si salen otros estudios sobre este tema, que se reporte que la manera en que los chimpancés, por ejemplo, buscan las hormigas en otros sitios sea totalmente diferente o sea parecida, pero no totalmente igual, tenga una parte del mismo repertorio conductual o bien use otra totalmente diferente. Entonces, en este sentido, sí hay diferencias individuales, pero sobre todo los chimpancés presentan diferencias entre grupos. Ajá. O sea que existe una cultura que se van pasando de unos a otros y a la hora de, por ejemplo, elaborar una herramienta, hay una técnica detrás que utiliza cada grupo de una manera a lo mejor distinta. Sí, sí, esto aplica a todos los procesos de este comportamiento, ¿no? Desde escoger qué materiales utilizar, a cómo utilizar estos materiales para fabricar la herramienta, luego cómo utilizar la herramienta en sí para su propósito. Y la verdad es que los chimpancés son lo que llamamos tradicionalistas, ¿no? En el sentido de que tienen una tendencia a mantener la cultura de su grupo. Sabemos que, porque por la estructura social de los chimpancés, las hembras, cuando son adultas,
suelen migrar a otros grupos. Las hembras que llegan a otros grupos suelen adquirir la cultura del nuevo grupo también para integrarse a las tradiciones de su nuevo grupo, y los chimpancés siempre intentan mantener la cultura de su grupo y transmitirla entre generaciones. Si bien es cierto que a veces hay innovaciones, ¿no? Se descubren nuevas maneras de hacer cosas, puede ser que se adopten estas nuevas culturas y entonces se cambie lo que se llevaba haciendo a otra cosa, pero la tendencia general es a mantener la cultura de cada grupo. Entonces, sí, los chimpancés aprenden formas de hacer las cosas y se mantienen haciéndolas por norma general a lo largo de su vida. Volvamos al estudio. Imagino que habéis tomado bastantes vídeos de distintos momentos del año, distintos chimpancés. ¿Qué volumen de datos habéis manejado para hacer el estudio? Pues bien, sobre las cámaras trampa, estuvimos recogiendo vídeos, bueno, desde antes de que yo tomara el estudio también, desde el Instituto de Jane Goodall España, desde el 2018, en este caso en 4 ubicaciones diferentes donde hay nidos de hormigas, y estuvimos poniendo las cámaras a lo largo de meses cada año, no durante todo el año, porque por la casuística de la localización de los nidos que se encuentran a lo largo de estos cursos de agua que he comentado, cursos de agua permanentes, el nivel del agua cambia mucho con las estaciones. Aunque sean cursos permanentes, hay veces que están prácticamente secos, al menos a simple vista, aunque la tierra retenga humedad, los ríos prácticamente se secan, y luego en la estación de lluvias llueve tanto que el nivel del agua sube tanto que estas localizaciones se inundan. Entonces, para nosotros era imposible mantener las cámaras todo el año y solo se mantuvieron en estas 4 localizaciones durante la época seca, que en el caso de Indefelo son 7 meses al año y sería desde noviembre hasta mayo, en el que prácticamente no llueve nada, si es que llueve es anecdótico. Entonces estuvimos poniendo de 2018 a 2022 estas cámaras para grabar estos comportamientos, y hemos analizado pues centenares de vídeos. Los vídeos se programan para durar 1 minuto, pero siempre que hay más movimiento delante de la cámara se sigue grabando otro nuevo vídeo y así va grabando hasta que ya no hay movimiento. Todos los vídeos de chimpancés, centenares de vídeos, y luego en referente al comportamiento de las hormigas, pues yo estuve haciendo trabajo de campo en 2021 y 2022 para hacer también, para recorrer partes de la reserva y poder ver también pues qué densidad de hormigas hay, y también para recoger las herramientas que los chimpancés utilizan para este propósito y también analizar pues cómo son y poder ver la variabilidad en esto también. O sea que bastantes datos hemos tenido para este estudio, que también es lo que nos permite sacar estas conclusiones y poder ver pues, cómo cambian estos comportamientos a lo largo de los años. Uh-huh. Y ahí habéis detectado entonces que hay ciertas visitas en ciertos lugares que se producen de una manera más frecuente porque ahí han encontrado previamente a lo mejor hormigas, pero eso no evita que ellos sigan investigando y buscando hormigas por otros sitios, ¿no? Exacto. Lo que vimos es que los chimpancés tardan menos tiempo en volver a visitar el mismo nido de hormigas en el que recientemente han encontrado hormigas. Y suponemos que esto es porque infieren que la probabilidad de que siga habiendo hormigas aún es más alta, ya que las hormigas no necesariamente se van después de que los chimpancés las encuentren, pueden tardar unos días en irse, o puede ser que no se vayan durante mucho tiempo. Entonces, merece la pena, si hoy he encontrado hormigas, decidir que mañana voy a volver a ver si aún están las hormigas. En cambio, si hoy no encuentro hormigas, a lo mejor pues me pienso que no vale la pena ir mañana, ya que mañana es probable que tampoco haya. Simplemente me pienso en volver al cabo de unos días, pero no necesariamente más rápido. Y no solo hemos visto que vuelvan más rápido a visitar estos nidos, sino que además se pasan más tiempo buscando las hormigas en ellos en caso de que ya no las encuentren. Lo que también nos sugiere que utilizan esta memoria parecida a la episódica que mencionaba, es decir, que se acuerden de su experiencia pasada, del hecho de que hubo hormigas,
y no solo vuelvan a ese sitio, sino que busquen más porque infieren que es más probable que haya. Entonces les merece la pena usar ese esfuerzo extra para buscarlas donde es más probable que haya. Muy interesante el tema. Imagino que no solo recogéis datos sobre hormigas, sino también de esas otras habilidades que tienen para encontrar frutos, para encontrar otros alimentos, ¿no? Y todo eso al final formará un conjunto de conocimiento de cómo se comportan estos chimpancés, cómo viven, ¿no? Pues sí, efectivamente, intentamos estudiar el máximo de cosas que podamos, ¿no? De estos animales, pero esto aplicaría realmente a cualquier sitio de estudio con cualquier especie. En nuestro caso, los chimpancés, poder saber todas las estrategias que utilizan para sobrevivir en estos entornos tan duros, al menos para nosotros se nos hace muy duros, ellos se adaptan, pero tan difíciles de encontrar a veces agua, comida, refugio, sitios donde poder dormir a salvo, todo lo que necesitan para sobrevivir y más, y adaptarse a estos sitios. Y pues sí, realmente estos hallazgos con el uso de la memoria para encontrar insectos sociales, algo que nos había reportado antes, pues sí abre la puerta a la posibilidad de seguir este filón y poder ver si realmente estas estrategias se utilizan para otras cosas también que aún no sabemos, ¿no? Y si en ese sentido intentamos siempre estudiar el máximo de cosas, también porque la investigación con animales salvajes también vamos un poco a contrarreloj, ¿no? En el sentido de que pues ya sabemos cómo está cambiando el clima, cómo está cambiando la naturaleza y el hecho de que estos animales estén pues casi a punto de desaparecer. Como mencionaba antes, esta subespecie de chimpancé, la del oeste de África, está críticamente amenazada de extinción y es probable que en el próximo siglo, si esperemos no todas, muchas de las poblaciones desaparezcan a este ritmo. Entonces, también es muy importante conocer bien el comportamiento, la cognición de estos animales ya no solo por la proximidad a los humanos, que eso siempre es muy interesante para entendernos mejor a nosotros también, pero también para entender mejor el mundo en el que vivimos. A lo largo de este tiempo de investigación, ¿habéis notado variaciones en cuanto a población o número de individuos? Es decir, a cómo le afecta todos estos cambios que estaban mencionando. Pues en el caso de Indefelo, desde mi conocimiento no hay datos en el sentido de número de individuos, pero sí que sabemos, por ejemplo, que cada vez la presión humana sube más también para los recursos naturales, ¿no? No solo de las personas locales, sino también porque hay grandes explotaciones, por ejemplo, para recoger madera o para explotar recursos minerales. Por ejemplo, muchos países de África son muy ricos en recursos minerales y eso hace también que grandes empresas multinacionales tengan intereses en realizar explotaciones de la forma más económicamente eh, solvente, digamos, que suele ser de la forma menos ecológicamente sensible. Entonces, hacer las cosas deprisa y corriendo, pues siempre acaba con más destrucción de la naturaleza, más pues intoxicación de las aguas, de los suelos, reducción del número de árboles y en consecuencia, evidentemente, del número de animales que ahí pueden vivir, la fragmentación de sus poblaciones y pues la pérdida de todo este conocimiento que no tendremos si no lo estudiamos antes. Claro, estas investigaciones no las hace una persona sola, hay un equipo detrás, ¿no? Háblanos de ese equipo, cómo se ha organizado esta investigación y quiénes participáis. Pues bien, esta investigación empezó como mi tesis de máster que estaba realizando desde la Universidad de Barcelona, pero como comenté, con esta colaboración que hace tiempo que se viene llevando a cabo con el Instituto Jane Goodall España, que es quien gestiona y lleva la recogida de datos y la conservación de estos chimpancés en la reserva Indefelo. Realicé la tesis bajo la supervisión
de la profesora Adriana Hernández Aguilar, quien también sigue ahora supervisando mi doctorado, mi tesis doctoral. Y pues todo el equipo de colaboradores y colaboradoras que hay desde el Instituto Jane Goodall España, que son parte de este estudio también. Pero aparte de toda esta gente, también está detrás todo el trabajo que hacen los trabajadores de campo y los trabajadores de investigación y coordinadores del sitio del Instituto Jane Goodall España, que tiene a su cargo mucha gente, tanto españoles e internacionales como personas locales de esta reserva, que trabajan para asegurar la conservación no solo de los chimpancés, sino de todo el área de la reserva, de sus recursos naturales, mitigar los conflictos que puedan surgir con la población local y la fauna salvaje. Y bueno, también las labores de investigación que por suerte ya han empezado estos últimos años con todos estos datos que vienen recogiendo para entender mejor también a los animales que allí viven, en este caso los chimpancés. Y bueno, este trabajo no sería posible tampoco sin todo el apoyo, no solo técnico y de personal, sino también económico, ¿no?, que hay detrás del Instituto de Jane Goodall España. Y por ese sentido también quería aprovechar para dar las gracias a toda la gente que ha contribuido a este estudio. Y en último término también en esta última fase del estudio a la Fundación La Caixa, que es quien también está dando apoyo a mi tesis doctoral, que voy a seguir investigando con todos estos temas, y también quería aprovechar para dar las gracias. Toda esta gente es la que hace posible también que hayamos podido realizar este estudio. Bueno, ahí estás tú. ¿Cómo es la vida de un estudiante, en este caso, como tú, que está empezando en este campo de investigación, que al final es una investigación al aire libre, en lugares diferentes, en países diferentes, imagino que con problemas también diferentes, ¿no? Pues sí, es muy emocionante. Es muy intenso también y evidentemente hay momentos más fáciles y momentos más difíciles. Implica pues estar en sitios más remotos, tener menos acceso a las necesidades básicas para poder llevar a cabo la investigación, pues menos electricidad, menos agua corriente, pero también permite pues poder ver, ¿no?, cómo es también la vida de estos animales, y en este caso como también estamos pues conviviendo con las personas locales, también ver también cómo es su vida en convivencia con los chimpancés y con el resto de animales, y pues es una experiencia muy intensa y muy gratificante, la verdad. Uh-huh. Allí tendréis un lugar donde vivir mientras estáis haciendo las investigaciones. ¿Eso cómo se organiza? Pues en el caso de Indefelo es muy particular porque no es como en otros sitios como son grandes parques naturales donde está restringido el acceso a las personas, excepto pues, por ejemplo, las personas que se dedican a proteger el parque y los investigadores e investigadoras que puedan tener permiso para entrar dentro del parque y acampar, y durante toda la investigación pues viven un poco aislados del contacto con las poblaciones de fuera. En el caso de Indefelo, al ser una reserva natural comunitaria que se organiza desde los pueblos, los investigadores e investigadoras que vamos allí vivimos en contacto con la gente local, y de hecho, como no hay infraestructura para alojar a personas que vengan de fuera, hay un par de campamentos turísticos, pero nosotros tampoco vamos de turismo, ¿no? Em, pues básicamente se organiza de forma que vivimos con familias locales que nos acogen, que nos dejan sitios para dormir, y con las que muchas veces comemos también. Y algunas de estas personas también son las que trabajan para el Instituto Jane Goodall España, y pues con las que trabajamos también en este sentido. Así que también la forma en que se organiza en Indefelo todo este trabajo de campo nos permite también estar como en esta sinergia con las personas locales, con sus necesidades, y poder también afrontar estos retos para la conservación que sean compatibles también con una mejora de la calidad de vida de las personas que conviven con estos animales.
Y ya para terminar, ¿cómo entró en tu cabeza este gusanillo por este tema en concreto, ¿no? Porque siempre lo pregunto, hay estudiantes que nos escuchan y alguno puede estar interesado también en acompañarte, digamos. Claro, claro. Desde siempre he tenido una pasión por la ciencia, por investigar, por entender el porqué de las cosas, específicamente pues la condición humana, ¿no? Porque somos de una forma en concreto, siempre me ha parecido muy apasionante y también pues estar en contacto con la naturaleza, entender mejor los animales también me parece apasionante. Tomé un poco un desvío, ¿no? Me enfoqué más en estudiar a las personas en mi formación universitaria. Me saqué la carrera de ciencias biomédicas o biomedicina. Esto me permitió tener una base muy sólida de los humanos, ¿no? De cómo somos, de cómo funcionamos, pero me faltaba, ¿no? Esta comparación que nos permiten los estudios con otros animales también. Entonces decidí que quería seguir en la investigación, pero que no me quería centrar en investigar solo a personas. Entonces fue cuando me saqué este máster en la Universidad de Barcelona de investigación en comportamiento y cognición, donde pues ya fui tirando hacia todas las investigaciones que se pueden hacer con animales no humanos, específicamente con primates en este caso, y que no solo nos permiten estudiar cómo son, qué piensan, sus capacidades, sino también ofrecen esta comparación con lo que sabemos de los humanos y pues todas las conclusiones que podemos sacar a nivel evolutivo de por qué somos así, qué compartimos con los chimpancés en este caso, qué no compartimos, qué puede ser que venga de lejos, qué puede ser que sea más nuevo y pues entender dónde está la línea entre las diferencias de nuestras capacidades y las de otros animales que ya hemos visto que en últimos siglos se han ido pues desdibujando o al menos la línea que nos separa, que queremos trazar, se ha ido moviendo de sitio también. Entonces, así fue como me encaminé por este camino y ahora puedo decir que sigo muy apasionado de estudiar, en este caso, los chimpancés, su cognición y la relevancia que tiene esto para entender la evolución humana. ¿Qué toca ahora? Pues Porque bien. esto no acaba aquí. No, esperemos que no. Ahora pues se abre la puerta a realizar pues otros estudios muy interesantes y poder estudiar pues seguir con temas relacionados a este estudio, pero también con otros que nos permitan estudiar pues el comportamiento y la cognición de estos animales y como decía pues las implicaciones que nos ofrece poder estudiar todos estos comportamientos y voy a intentar seguir en estas líneas como parte de mi tesis doctoral y más adelante, pues las puertas que se abran en el camino, seguir con la investigación en estos temas y poder seguir haciendo contribuciones a la ciencia. Muy bien, pues esperemos que más adelante, cuando acabes tu tesis, vuelvas a contarnos cómo ha sido toda esa experiencia y toda esa investigación que implica y así podamos nosotros también saber no solo qué se hace en ciencia, sino cómo lo hacéis y las metas que buscáis y lo que vais consiguiendo. Muchísimas gracias por participar y ánimo, adelante, sigue ahí y cuéntanos cosas en un futuro. Muchas gracias, Ángel. Sería un placer para mí poder volver a contar otras cosas que sean de interés para vuestros oyentes. Y muchas gracias de nuevo por invitarme hoy aquí. Muy bien, pues aquí nos despedimos. Hemos hablado con Andreu Sánchez Mejías. Es estudiante de doctorado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona y ha llevado a cabo sus investigaciones en el Instituto Jane Goodall, España, en Senegal, concretamente en la Estación Biológica Tindefelo. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.